Gracias, Dios. Gracias, Señor. Lamentamos la ausencia de algunos hermanos por enfermedad y otros por inconvenientes, algunos de índole laboral, pero vamos a gozarnos en el Señor. Amén. Les invito a que tomen sus sitios. Y que por favor también tomen sus Biblias. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 al 10. Dice así la palabra del Señor. ¿Lo tienen? Dígame ya. Amén. Dice así la palabra del Señor. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Padre, te pido en el nombre de Jesús que esta palabra, bendito Dios, sea de beneficio, bendito Rey de Gloria, a nuestras vidas, a nuestras almas, porque la recibimos en tu nombre hoy, Señor. Abre nuestros corazones y líbranos de todo impedimento y todo obstáculo en nuestra mente y nuestro corazón para recibir esta palabra con humildad y como es tu palabra, la palabra de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, la palabra del Señor nos habla claramente de la confianza que debemos tener en Él. Nos insta a fiarnos de Él en todas las cosas que nosotros hagamos. Me gustaría que busquemos un versículo más para comenzar y vamos a ir a Isaías 58, versículo 11, para que vamos poniendo un poco de fundamento a este mensaje que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Dice la escritura en Isaías 58, 11: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Amén. Versículo 8 del Salmo 32 también nos dice algo interesante. Te haré entender, dice la palabra en Salmos 32, 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amados hermanos, estas palabras que acabamos, estos versículos que acabamos de leer, solo nos dejan algo claro en nuestras vidas. Y es que tenemos al Padre en el control de todas nuestras vidas. Tenemos a Cristo a nuestro lado. Tenemos a Cristo como nuestro amigo y compañero. Pero también tenemos al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, guiando nuestros pensamientos y vida, y esa vida interior que nosotros tenemos. Amado hermano, Dios tiene un plan individual para cada uno de nosotros. Dios no tiene planes generales. Dios quiere tratar de forma personal con cada uno de nosotros. Volvamos a ver entonces el versículo 5 que leímos de Proverbios, capítulo 3, versículo 5. Y veamos entonces cómo Dios nos guía.
Por favor, no se muevan de ahí de Proverbios, que vamos a estar viendo esos versículos en este día. Versículo 5: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu prudencia, en tu propia prudencia. Lo primero entonces que Dios nos demanda en este versículo es que debemos expresar una total dependencia de Él, una total dependencia de Dios. El versículo 6 también dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hay algo que me gustaría que ustedes tengan en cuenta. Dios mismo es quien está diciendo esto, que lo reconozcamos a Él. No está diciendo Dios, o mejor note que la palabra no pide que te fíes de una propuesta, de un método o de cualquier otra cosa. Dios me dice o nos dice en este momento que Él quiere que nos fiemos de Él. Amén. Es Dios mismo quien está diciendo que tengamos confianza en Él. ¿Creen ustedes que Él es digno de tenerle confianza? Entonces confíe de todo su corazón en Él. Ahora le pregunto, ¿por qué es tan difícil confiar a veces en el Señor? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué es difícil a veces dar pasos de fe en nuestra vida y poner total confianza en nuestro Señor? Porque es difícil confiar en alguien a quien no se conoce. ¿Cierto? ¿Cierto que es difícil confiar en alguien a quien no se conoce? Amado hermano, si usted tiene dificultades para confiar en Dios, es porque no ha aprendido a conocerlo. Y si no ha aprendido a conocerlo, y si hoy tiene dificultades para confiar en Dios, mucho menos va a amarlo. Y si no le ama a Él, difícilmente amará lo que Él ama. Difícilmente amará la obra que Él tiene. Y su obra es una sola, un anhelo ahí en el corazón de Dios, y es que ninguno se pierda, sino que todos sean salvos. Dios tiene un amor especial por las almas. Dios ha entregado a su propio Hijo por las almas. Dios se ha hecho hombre y ha muerto en el Calvario, ha derramado su sangre, ha sufrido una muerte terrible solamente por las almas. Y si tenemos dificultad para confiar en Él hoy, se debe única y exclusivamente a que nosotros aún no le hemos conocido. Así que le sugiero que invierta su tiempo. Así que le sugiero que invierta mucho tiempo y gran parte de su vida en esto. ¿En qué? En conocerle. Amén. Bien. Volvamos a ver entonces cómo nos guía Dios. Primero, es expresar una total dependencia de Él. Y les decía que lo importante es que podamos conocerle a Él, debido a que si no le conocemos a Él, difícilmente podremos amarlo. No debemos confiar en nuestra propia prudencia. No debemos confiar en nuestra propia capacidad. Y ya sé que a veces esto le molesta a la gente. Ya sé que muchos se sienten hasta ofendidos porque les decimos esto. Porque creen algunos que con un poco de tiempo en la universidad, con un poco de conocimiento de la filosofía del mundo, nosotros tal vez ya no necesitamos nada más y Dios no es necesario, pues con eso es suficiente para alcanzar el triunfo en la vida, y entonces no nos hace falta Dios. Pero yo les aseguro, mis amados hermanos, que cometemos un gravísimo error al pensar así. Pues la más grande sabiduría es el conocimiento del Altísimo, dice la palabra. Amén. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Esto es completa confianza. Completa confianza.
Y no te apoyes en tu propia prudencia, dice la Escritura. Reconócelo en todos tus caminos. Esto significa constancia. Reconocerlo en todos nuestros caminos, no solamente en algunos nada más. No va a ser para usted ni para mí provechoso que queramos conocer a Dios o reconocer a Dios solo como en el área de la sanación, por ejemplo. Reconocer a Dios solamente como el sanador de nuestros cuerpos. Todos quieren eso. ¿Cuántos quieren que Dios les sane cuando están enfermos? Todos, ¿cierto? Y ahí es fácil reconocer a Dios, porque estamos en una necesidad. Pero a veces no reconocemos a Dios ni siquiera en el campo laboral. Tenemos dificultades en el campo laboral para reconocer a Dios, porque a veces el jefe o la jefa o el compañero de trabajo son un estorbo para que nosotros hagamos un buen trabajo. Pero si reconocemos a Dios en nuestro propio trabajo, déjeme decirle que no importa que el jefe o el compañero de trabajo o la jefa o cualquier otra persona interfiera en su trabajo, porque usted reconocerá que es Dios quien le ha dado ese trabajo y lo hará como para Él. Eso significa reconocerlo. Amén. Reconocer a Dios en nuestro caminar, en este caminar diario, ya sea como padre. Reconocer a Dios como padre, como Él nuestro Padre, pero nosotros también como padres. Reconocer a Dios como esposo. Nosotros como esposo, reconocerlo a Él en este camino del ser padre, del ser esposo, del ser amigo, de ser hermano en la iglesia, de ser compañero de trabajo. Reconocer a Dios, reconocerlo en todos nuestros caminos. Amén. Amado hermano, reconocer a Dios en nuestro caminar, ya sea como padre, esposo o amigo, siempre traerá bendición a nuestra vida. Siempre lo hará. Pero usted no puede decirle a Dios: Dios, quiero reconocer tu voluntad en mi vida, pero dentro de la iglesia, pero allá afuera yo no quiero, Señor, que tú me digas lo que tengo que hacer. Y ya sé que de esa gente no hay en esta iglesia, pero lo digo para los que nos están viendo por internet. ¿Cierto que aquí no hay de eso, no? No. Gracias, Señor. Siempre doy gracias por la iglesia que el Señor ha puesto aquí, a las personas que Dios ha traído, porque pues de verdad que son maravillosos. Este fin de semana hemos tenido una experiencia muy, muy hermosa con ustedes. Entonces no podemos decirle a Dios que lo vamos a reconocer solo en una parte de nuestros caminos. Dígame una cosa, piense en cuál área de su vida a usted le gustaría reconocer a Dios, exaltar a Dios. ¿En cuál? Bueno, no escucho muchos ejemplos, no están muy animados. Padre, yo te pido que una descarga eléctrica aquí me despierte a mis hermanos. Bueno, ya se ríen. Prefiero que se rían un poco a que se duerman. Amén. Entonces, si Dios ya pensó en una de esas áreas, ¿cierto? ¿Cuál área le está entregando a Dios? ¿En cuál área quiere usted reconocer a Dios? Ya pensó en una de estas, ¿cierto? Pues, ¿por qué le permite a Dios que Él sea el Señor de esa área de su vida? ¿Será porque Él es digno? Bien, hermano, si Él es digno de ser reconocido en una área de su vida, en controlar una parte de su vida, entonces también Él es digno de controlarla completamente. Amén. De controlarla toda. Mi hermano, la única razón por la cual no hemos entendido la voluntad de Dios para nosotros o para nuestras vidas es que no hemos aprendido a fiarnos de Él, a confiar en Él. ¿Sabe? Y venimos a la iglesia y aquí todos reconocen al Señor. Aquí todos cantan coro, aquí todos levantan la mano, aquí todos aplauden y reconocen a Dios. Yo quiero decirle que en esta mañana he sentido una presencia muy hermosa del Señor y todos lo podemos reconocer. Pero a veces en nuestras vidas
no podemos fiarnos en nuestra vida cotidiana, porque a veces no confiamos en que Dios puede libertar a aquellos que son nuestros familiares, que están esclavos en la droga, que están esclavos en el alcoholismo, que están esclavos de un pecado. Yo los invito hoy en el nombre de Jesús a que confiemos en Dios en todas las áreas de nuestra vida. Amén. En todos nuestros caminos. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Hasta que usted no haga eso, no podrá reconocer o conocer la voluntad de Dios, y tampoco podrá entender o disfrutar o experimentar el balance que el conocerlo a Él, la bendición que el conocerlo a Él trae a una vida. ¿Sabe? Muchos creen que si le entregan a Dios su vida, Dios se la va a arruinar. Muchos creen que si le entregan a Dios su vida, Dios lo va a cambiar tanto que nadie lo va a querer. ¿Y sabe por qué les pasa eso? Porque no han reconocido a Dios como el más grande y sublime amor que podamos conocer. Porque no hemos reconocido a Dios como el número uno. Y el mundo camina dando botes y vueltas, y la ciencia dice, y el artista dice. Hoy en día las estrellas de cine de Hollywood a veces tienen más peso sus frases y sus palabras para la vida de muchos que la palabra de Dios. Y así quieren que su vida funcione. Oh, qué importante lo que dijo Madonna. Es un asco. Qué importante lo que dijo tal actor o tal actriz. Fíjate que ella recomienda que nosotros comamos de esta manera, que sigamos la dieta que ellos tienen para ser igual de estilizados a ellos. Que mire que el artista de moda está pasando por esta ciudad y las chicas corren y tiran hasta su ropa interior a ese hombre. Y no es broma, lo he visto. ¡Qué locura! En eso está basado el mundo. Pero lo que Dios nos está diciendo para que podamos conocer la voluntad de Él en nuestra vida es que nos fiemos de Él, que confiemos en Él, que creamos en lo que Él dice. Y les decía, muchos tienen temor de confiar en Él. Yo he contado esto antes. Hay personas que incluso en la iglesia, algunos dicen que no quieren orar para ser misioneros porque de pronto Dios los envía al África. ¿Sabe? El día que Dios envíe a alguien al África como misionero, no habrá persona más feliz que esa persona que ha sido enviada. Para esa persona no habrá mejor sitio que África. Porque cuando Dios te envía a ti, Dios te respalda. Porque cuando Dios ve que tú confías en Él, Él inmediatamente responde con confianza en ti. Y Él pone en tu corazón el querer como el hacer la buena voluntad de Él mismo. Muchos tienen temor de confiar en Él, hermanos. Pero cuando usted y yo, o cuando aquellos que no confían en Él le conozcan, se enamorarán de Él. Entonces vendrá a su vida el perfecto amor que echa fuera todo temor. Aunque les quiero decir algo, no existe persona que pueda amar a Dios perfectamente. Dios sabe que usted no le podrá amar, que usted no le podrá hacer así. Dios sabe que usted no le va a amar perfectamente. Pero hay otra cosa que también Dios sabe. Y Dios sabe que lo único que usted ha hecho en su vida perfectamente es pecar. Para eso somos muy buenos. Levante la mano el que no peque aquí. Ah, qué bueno. Amado hermano, mire, la palabra del Señor en Santiago 1:18 dice, en la traducción actual dice, la persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar.
¿Cómo voy a tener miedo del que me ama? ¿Saben una cosa, hermanos? Es importante que nosotros hoy tengamos claro que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros. Lo voy a decir una vez más. La voluntad de Dios es lo mejor para nosotros. ¿Sabe? Si usted conociera más de la voluntad de Dios o un poco de la voluntad de Dios y le dieran a escoger, si le pusieran sobre la mesa, por así decirlo, el escoger la voluntad suya o la voluntad de Dios, y usted las conociera las dos, le aseguro que usted escogería la voluntad de Dios para su vida. ¿Sabe por qué? Porque la voluntad de Dios es buena. Y no solamente es buena, sino que es agradable. Y no solamente la voluntad de Dios es buena y agradable, sino que la voluntad de Dios es perfecta. Es maravillosa. ¿Cómo no podrá Él guiar al hombre si fue Él mismo quien lo creó? Claro, cuando nosotros hoy decimos que Dios creó al hombre, nos encontramos con un mundo afuera que dice y repítelo como papagayo lo que Darwin un día dijo, y aparte de eso le aumentan mucho más. Pero le voy a decir algo, y no es que quiera pasar hoy por profeta, pero les aseguro que no pasarán 10 años antes, 10 años, eso es mucho tiempo, antes que esa teoría de Darwin comience a derrumbarse. Porque hoy mismo, en los simposios de Darwin no permiten que nadie refute lo que ellos dicen. Y así nosotros hagamos preguntas, no nos las van a responder. Dicen, no, estamos hablando solamente de Darwin, aquí no hay preguntas, no vale. Amén. Qué bueno que no dijeron amén. Amados hermanos, la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros. Es por eso, mire, este versículo nos dará entendimiento del por qué la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros. Es por eso que Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él juntamente todas las cosas? ¿Qué es más para Dios que su propio Hijo? ¿Qué es más importante para usted hoy que sus propios hijos? Debería ser que su primer amor sea el Señor. Así que, hermano amado, debe haber en su vida una total dependencia del Señor. Y cuando usted hace eso, cuando usted depende de Dios, como cosa primera esa dependencia, cuando hay una fiel dependencia de su corazón a Dios, entonces vendrá una fiel dirección de parte de Dios para usted. ¿Quiere que respalde eso con la Biblia? Pues ahí sigue diciendo la palabra. Miren aquí. Y Él enderezará tus veredas. Él enderezará tus veredas. Él lo hará. El Señor, el que te creó, el que sabe cómo estás tú hecho, el que sabe cómo llevar tu vida, el que no quedó contento con solamente entregar a su Hijo, sacrificándolo en la cruz, sino que también dejó a su Santo Espíritu dentro nuestro para que seamos guiados, para que caminemos en sus veredas, para que caminemos bajo la dirección, bajo la guianza del Creador, del fabricante de los seres humanos, de Dios nuestro Señor. Él enderezará tus veredas. Él le guiará a su vida. ¿Y cómo lo hará? Hay 3 cosas, o tal vez 4 que les voy a decir, y que le mostrarán a ustedes la forma en que Dios le guiará.
en su vida. La primera cosa que Dios hará, si usted quiere conocerle y reconocerlo en su vida, es que le va a guiar a través de su palabra. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Wow. Nuestro camino necesita la luz de Dios, necesita la guianza de Dios, pues con nuestra inteligencia, aunque estemos muy orgullosos de tenerla, nunca alcanzaremos a ver las cosas como Dios las ve, pues Dios conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. La palabra de Dios dirigirá su vida. ¿Sabe? La gente siempre quiere conocer la voluntad de Dios para ellos. Entonces déjeme mostrar estos 3 puntos importantes de la voluntad de Dios para su vida. Segunda de Pedro 3:9. Va a haber cosas importantes de la voluntad de Dios, cosas que usted debe conocer de la voluntad de Dios. Segunda de Pedro 3:9, Dios dice: Dios no quiere que ninguno perezca. Si está mal el apunte. Primera. Ok, lo apunté mal. Ahorita, si no lo tengo, ya se los puedo pasar. ¿Qué dice, hermano? ¿Sí? Entonces, hay algo importante, hermanos. Dios no quiere que nosotros muramos, ¿cierto? Dios no quiere que nos perdamos, ¿cierto? Él no retarda su promesa. Él no quiere que nosotros nos perdamos. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios es que todos sean salvos. La voluntad de Dios es que todos seamos salvos. Por eso, amados hermanos, yo no creo en esa doctrina que dice que la salvación es solo para algunos. Por eso no creo en esa doctrina, porque Dios dice que Él quiere que todos sean salvos. ¿Quieres saber más sobre la voluntad de Dios? ¿Sí? ¿Perdón? No hagan señas, dígalo duro. Si me estoy equivocando, discúlpeme. No, ya lo sé. ¿Ok? Pero lo que les quiero decir es que el Señor no quiere que nadie se pierda. ¿Dónde está el versículo? No es ese. Pero ¿por qué se hacen problema? Si me equivoqué, perdóneme. ¿O no me perdona? Mire que le estoy hablando del Evangelio. Ok. Entonces no comiencen a hacerme señas, no tengan vergüenza. Lamentablemente, a veces tenemos la creencia de que si uno se equivoca debe como esconderlo, pero no. ¿Sabe? Si yo me equivoco, les ruego me disculpen. Y qué bueno que ustedes están atentos. Gloria a Dios por esta iglesia que está atenta a la palabra de Dios. Amén. Pero sigamos viendo algo más sobre la voluntad de Dios para nuestras vidas. Efesios 5, 17 y 18, les aseguro que ese es porque me lo sé de memoria. Por tanto, hermanos, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. Versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, y aquí está la voluntad de Dios para usted. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces la voluntad de Dios es salvación para su vida y que usted esté lleno del Espíritu Santo. Amén. Le pregunto, ¿está usted lleno del Espíritu Santo?
Si su respuesta es no, entonces yo le pregunto de nuevo, ¿por qué no? Pues esa es la voluntad de Dios, que usted esté lleno del Espíritu Santo, que usted esté llena del Espíritu Santo. La gente quiere saber de la voluntad de Dios generalmente, pero quiere saber la voluntad de Dios para tomar decisiones en cuanto a lo que debe hacer en su vida cotidiana, ¿cierto? Para cuestiones del trabajo, para cuestiones de elegir una cosa u otra, incluso para elegir con quién se va a casar. Pero la voluntad de Dios, hermano amado, y principalmente, fundamentalmente, es que usted sea lleno del Espíritu Santo, que usted busque eso primeramente. La voluntad de Dios es que usted sea salvo inicialmente. Esa es la voluntad de Dios. Está escrita aquí que Él así lo desea. Y Él nos dice que seamos llenos del Espíritu Santo. Él quiere que nosotros seamos salvos. Pero veamos algo más de la voluntad de Dios. Tanto queremos aprender de la voluntad de Dios, hoy aprenderemos un poco más. ¿Qué más es la voluntad de Dios? Primera de Tesalonicenses 4, versículo 3. Este se lo deben saber de memoria porque acabamos de estudiar el libro a los tesalonicenses. Versículo 3 del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esa es la voluntad de Dios, ser santificado. Y la palabra santificado aquí significa ser apartado para Dios, que os apartéis de fornicación. Aquí esa frase significa que os apartéis de inmoralidad sexual. Algunos han llegado a preguntarle a Dios: Señor, quiero que me muestres tu voluntad para mi vida. Dime, Dios, ¿me debo separar de esta mujer, divorciarme de la esposa que tengo hoy para casarme con aquella otra? ¿Sabe? Eso es un insulto a Dios. Es un insulto a Dios. Nosotros, hermanos, no podemos ser tan hipócritas para preguntarle a Dios si es su voluntad que nosotros cumplamos o vivamos conforme su palabra y sus mandamientos. Amén. Mi amado hermano, Dios también dirigirá su vida no solo a través de la palabra. Veamos algo más. Porque en la palabra, como les decía hace un momento, no dice con quién usted se debe casar. Ahí no dice, hermana tal se casa con el hermanito Pablito. ¿Cierto que no? Menos mal que no hay ningún Pablito aquí, si no estaría contento ese. Pero bueno, ahí no dice dónde usted debe ir a estudiar. Ahí no dice qué color debe pintar el cuarto de su hijo. Ahí no dicen esas cosas. ¿Cierto que no? Pero Dios también dirigirá su vida cuando usted ora. Cuando usted ore. Vamos a ver un momento Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 24. Espero esta vez no haberme equivocado, para que no me miren feo. Aquí está, vamos a leerlo. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Ahí están los apóstoles pidiéndole guianza a Dios por el reemplazo de Judas, porque quien cayó por traición al Señor, por lo que ustedes conocen. No hablemos de ese tío. Al fin y al cabo ya está muerto. Pero la oración, hermanos amados, tiene dos vías. Debe ser algo muy difícil para Dios. Bueno, para Dios no hay nada imposible. Y de verdad que la paciencia de Dios con nosotros es inmensa. Pero usted se puede imaginar que un día llegue usted a su casa y le diga a su esposa:
Hola mi amor, ¿cómo estás? Buenas tardes o buenas noches, le da un beso, sabes una cosa, yo te amo mucho, he tenido estos problemas en el trabajo, adiós, chao, me voy a dormir. Ok, la esposa el primer día dirá, bueno, vino cansado, pobrecito mi marido, lo voy a dejar descansar. Y al día siguiente llega y le dice exactamente lo mismo, y cuando la esposa le va a decir algo, le dice, chao mi amor, no, hasta mañana me voy a descansar. Imagínense así por una semana. ¿Sabe? No hay esposa que aguante eso. Como mínimo un sartén recibe en la cabeza. No hay mujer que aguante eso. Pero Dios quiere que nosotros cuando oremos, dice Él, que no hagamos vanas repeticiones. Dios quiere que nosotros le hablemos, pero Dios quiere también hablarnos a nosotros. Es importante que estemos quietos. Hay momentos que es necesario que estemos quietos y que podamos escuchar la voz de Dios y la guianza de Dios para nuestras vidas en los momentos de oración. Aquí estos hombres estaban buscando guianza de parte de Dios para tomar una decisión en quién iba a recaer ese compromiso y el privilegio de ser uno de los 12. Entonces, en la oración, permita que Dios les hable. Así también Dios va a mostrar su voluntad en su vida. Hechos de los Apóstoles capítulo 8 versículo 29 dice así: y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Conocen ustedes muy bien esta historia. Felipe está en Samaria, Felipe está predicando en una campaña, se está sanando la gente, pero de pronto Dios los levanta de ahí y se los lleva a un sitio vacío. ¿Cuántos serían flexibles para aguantar eso? ¿Cuántos pudieron decirle al Señor, ok Dios, tú has hablado, yo hago como tú dices, acepto tu voluntad? Usted se imagina que usted está predicando en una ciudad y la gente se está salvando y la gente se está sanando, y de pronto Dios le dice, mira, no te quedes aquí en Estocolmo, ándate por allá más allá de Kiruna y anda a predicar allá y no encuentras a nadie. ¿Tú qué le vas a decir a Dios? Amén, Señor, aquí me quedo. Sería maravilloso que pensemos cómo Dios quiere que nosotros podamos escucharle. Así Dios quiere dirigir nuestra vida. Amén. Veamos otro versículo ahí mismo en el libro de los Apóstoles, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2. Dice así: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo guía, y no solamente su vida individual. El Espíritu de Dios tiene la encomienda de parte del Padre de ser el director general de la evangelización del mundo. No hay evangelista en el mundo que pueda llegar a ser un verdadero evangelista si no tiene la guianza y dirección del Espíritu de Dios. Amén. ¿Cuál es la voluntad entonces de Dios para esta iglesia, por ejemplo? ¿Sabe? Ayer estuvimos orando a Dios. Ayer estuvimos ayunando a Dios, para el Señor, ayunando, clamando a Dios, inquiriendo para que Dios nos diera respuesta por algunos inconvenientes que hemos tenido. ¿Y saben una cosa? Dios dio respuesta. Dios respondió. La semana pasada estuvimos orando con algunos hermanos en mi casa, y no había amanecido cuando ya recibí una respuesta de parte de Dios. Dios responde. A ver, hermanos, ¿saben que Dios habla? Una vez encontré un hombre que me dijo, no sé, ustedes los cristianos, ¿por qué son tan fanáticos? Yo le dije, bueno, gracias por lo que me toca, y ahora que mosca le picó. Me dijo, es que ustedes dicen que Dios les habla, y Dios no le habla a nadie. Dios no habla. Y le pregunté yo a él, ¿pero usted cree que Dios creó al hombre? Bueno, eso sí, pero que Dios les hable, no. O sea, Dios creó al hombre superior a él, porque el hombre puede hablar, pero según usted, Dios no habla.
Qué tremendo cuando nosotros tenemos conceptos tan errados de lo que Dios es y de conocer la voluntad de Dios. Mis amados hermanos, es importante que en este día nosotros tengamos claro cuál es también la voluntad de Dios para esta iglesia. Amén. Vamos a ir al Antiguo Testamento. No se me duerman, el que se duerma lo mutilamos, decíamos en Colombia. Nehemías capítulo 7, versículo 5. Dice así la palabra del Señor: entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales al pueblo para que fuesen empadronados, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero leer todo el versículo, quiero hacer un énfasis solamente en las primeras frases. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles. La pregunta aquí es: ¿alguna vez ha puesto Dios algo en su corazón? Solamente a 2 personas aquí. Voy a preguntar otra vez. A mí me gusta saber que ustedes están despiertos. ¿Alguna vez ha puesto Dios algo en su corazón? Bueno, ¿sabe una cosa? Cuando nosotros estamos fiándonos y confiando en Él, fiándonos de Él y no creyéndonos sabios en nuestra propia prudencia, entonces Dios pondrá en su corazón lo que Él quiere que usted haga, lo que Él quiere que usted diga y lo que Él quiere que usted decida. Bajo la guianza de su Santo Espíritu, cuando usted ora, Dios hablará a su vida. Otra manera por la que Dios le guiará es que Dios le dará sabiduría. Santiago 1:5 dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y le será dada. Wow. Mi hermano José Luis, que conoce tanto el libro de Santiago, podría repetir eso de memoria. ¿Qué es sabiduría? ¿Qué es sabiduría? Mire, primeramente le voy a decir que no es sabiduría. Sabiduría no es un arrebato, un cosquilleo, un calorcito o una campanita que me hace tilín, tilín aquí. Cuando yo de pronto voy a llenar un formato, cuando estoy llenando un formulario, de esos que tienen, ¿han visto esos formularios que tienen 3 opciones? 3 cuadritos. Entonces sabiduría no es que yo, porque creo en la sabiduría que Dios me da, yo cierro los ojos y le digo: Señor, dame sabiduría tuya para apuntarle al cuadrito que es. Eso no es sabiduría. Pero sabe, aunque suene ridículo lo que les acabo de decir, a veces nos comportamos tan ridículamente pensando que la sabiduría de Dios es que nosotros vamos a apuntar en el blanco simple y llanamente porque creemos que Él nos dio sabiduría. Pues yo creo más bien que la sabiduría es un juicioso sentido común. Que la sabiduría realmente es la guianza de parte de Dios, pero no por emociones y cosas raras. Mire, fíjese, acompáñeme por favor a Romanos 12:2. Ya casi voy a acabar porque hoy tenemos Santa Cena. O sea que ustedes saben que me falta media hora. Dice así la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pregunta: ¿para qué quiere Dios renovar su mente? ¿Será para que la use? Si Dios quiere renovar nuestra mente, lo hace con un propósito, y es que nosotros pensemos.
pero pensemos de forma clara, pero pensemos conforme Él quiere, pero pensemos conforme su Espíritu Santo guía. Entonces no tema en pensar. No tema en pensar. Si usted está en la presencia de Dios, sus pensamientos serán santos, ya lo he dicho antes. A veces estamos pensando, ¿será que es de Dios la santidad? Pensamos cosas locas a veces. De verdad, yo me encuentro a veces con preguntas bastante extrañas. Una vez se me acercó un joven a preguntarme, ¿será que Dios quiere que yo me case? Yo me quedé mirando. Pues yo supongo que sí, hermano, pero ¿cuál es la prisa? No, es que yo quiero saber cuál va a ser mi esposa. Ok. El problema es que tenía 13 años. Entonces, a veces pensamos como niños. Si usted decide hoy hacer la voluntad de Dios, usted será sabio. Pero no es suficiente conocer la voluntad de Dios o tener sabiduría. Necesitamos el poder de Dios. Y es entonces cuando Dios obra en su vida, cuando usted confía en el Señor, Él enderezará tus veredas, dice la palabra. La palabra yazar significa enderezar. Y yo quisiera que veamos un versículo donde también encontramos esta palabra. Por favor, acompáñeme a Isaías capítulo 40, versículos 3 y 4. Y encontraremos algo bien interesante. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad, yazar. Una vez tenemos la misma palabra, ¿se dan cuenta? Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Amados hermanos, ¿cómo se endereza, o cómo se bajan los montes y cómo se puede nivelar la tierra? ¿Con qué? Con un tractor, ¿cierto? ¿Han visto cómo se hacen las carreteras, no? Pues Dios quiere a veces ponerlas en nuestras veredas rectas para que podamos caminar por ellas. Amados hermanos, Dios puede desempolvar los tractores suyos que tiene en el cielo para allanar nuestro camino. Versículo 9 de Proverbios 3. Vamos a leer 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Aquí viene la parte que ustedes no querían escuchar. No, estoy bromeando. Ayer mismo ustedes demostraban que esta palabra no es para ustedes, es para los que nos están viendo por televisión, ¿cierto? O nos van a ver por internet. Entonces, mire, el versículo 9 lo voy a repetir. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Estamos leyendo Proverbios 3, versículo 9. Y serán llenos, versículo 10, tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Esta es la parte que más le cuesta a muchos y para esta no quieren reconocer o conocer la voluntad de Dios. Mira, la voluntad de Dios es que nosotros diezmemos, que ofrendemos. Y ya sé que se me va a criticar. Ya sé que algunos van a decir, y muchos pueden estar pensando, uy, ya se me malió el pastor. Ya comenzó a predicar del diezmo como muchos otros. Está igual tal vez que los demás. Amados hermanos, que haya habido abusos en muchas partes no anula la palabra de Dios. Y tenemos que comenzar a crecer en la madurez de este asunto, pues ya entendemos y lo vivimos esta semana por las reuniones que hemos tenido, que nosotros necesitamos realmente honrar a Dios con nuestros bienes. ¿Sabe? Muchos niegan el diezmo.
Dicen que que eso no debe ser, que eso es del Antiguo Testamento. Bueno, tienen una razón y ya lo veremos. Pero lo interesante es que aquellos que discuten sobre el diezmo, a esos nunca se les ha oído decir que quieren dar más que el diezmo. Solo pelean para no dar el diezmo. Lo que más difícil se le ha hecho a algunos es que se les convierta al bolsillo. Algunos otros más teólogos dicen que el diezmo es del antiguo pacto y que por eso no lo diezman. Pero cuando uno les habla de las bendiciones del Antiguo Testamento, entonces esas sí las quieren recibir, pero solo el diezmo es malo. La pregunta aquí es, ¿era malo el diezmo en el Antiguo Testamento? Bueno, si no era malo antes, ¿por qué ahora lo quieren hacer ver malo? Mire, hermanos amados, hay una gran diferencia así. Y es cierto que había un sistema tributario en el Antiguo Testamento y que había un diezmo para los levitas, que había un 10% que era dedicado para el templo, para su mantenimiento y todo lo demás. O sea, la celebración de las festividades del pueblo. Y había un 10% más o un diezmo más que se recogía cada 3 años para las necesidades. Pero incluso para los que sembraban, tenían la obligación de dejar una parte para los pobres. Y eso también era parte del pago y del amor y de la unidad y de esta solidaridad por la cual el diezmo se estableció. Lo cierto es que ese sistema tributario, y es muy cierto, no está en el Nuevo Testamento directamente. Como estaba en el Antiguo Testamento. Si nosotros quisiéramos insistir diciendo que este sistema tributario pasó directamente del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, creo que no podríamos defenderlo de esa forma, creo que no podríamos sustentarlo bíblicamente. Sin embargo, si pensamos en los motivos por el cual el sistema se implantó, veremos que hoy en día seguimos teniendo sacerdotes, en este caso pastores, que trabajan y necesitan un sueldo. ¿Cierto que sí? ¿Que los pastores necesitamos un sueldo? Sí, cierto que sí. Si nosotros trabajamos 24 horas para la iglesia, no es mi caso. Yo tengo otro trabajo y por eso yo no devengo un sueldo aquí, ni tampoco Casa de Oración México me paga un sueldo a mí. Eso ya lo dije antes y muchos de ustedes lo saben. Lo digo para los que nos están viendo. Veremos entonces que siguen habiendo templos, que se tienen que construir iglesias, que se tienen que pagar arriendos, que se tienen que comprar cosas y muchas más. De manera, hermanos, que las razones por las que Israel tomaba el diezmo en el tiempo antiguo siguen presentes en nuestros tiempos. La pregunta es, si en vista de este mayor pacto, que es un nuevo pacto en el cual vivimos hoy, que es la gracia, que es un pacto con mucha mayor riqueza y mayor bendición, si en vista de este pacto que nosotros hemos recibido, mi responsabilidad disminuye o aumenta. Y si tenemos en cuenta que no solo el 10% que pertenece a Dios, sino que todo pertenece a Dios, todo lo que tengo, todo lo que soy le pertenece a Dios, entonces ¿cuál debe ser mi actitud sabiendo que he recibido algo maravilloso? Dios nos dio todo y a un Dios que nos ha dado todo merece que nosotros le demos todo. Amén. Pero imagínense que yo tengo, ya saben que no tengo sueldo aquí, pero imagínense que yo tengo un sueldo de 100,000 coronas mensuales. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo doy 10,000 coronas de diezmo a la iglesia. ¿Es eso correcto, cierto? ¿Cierto que sí? Pero hermanos, ante la necesidad de la iglesia, ante la situación de la iglesia, la pregunta es, ¿cuál debería ser mi actitud con las 90,000 coronas restantes? ¿Cuál debería ser mi actitud cuando entiendo que Dios ha pagado el precio por mi alma?
¿Cuál debería ser mi actitud cuando me doy cuenta que tengo hermanos en necesidad? ¿Cuál debería ser mi actitud con 90,000 coronas en el bolsillo cuando veo que en la iglesia hay necesidad de comprar cosas, de levantar cosas, de adquirir cosas para la honra y gloria de Dios, para que el evangelio se expanda? ¿Cuál debe ser mi actitud si yo tengo cómo dar? ¿Cuál debería ser mi actitud hacia las almas que Dios ama? ¿Cuál debería ser mi actitud si yo tengo como bendecirlas? Amado hermano, Dios nos ha llamado a ser generosos, a dar alegremente. ¿Sabe? Si usted quiere conocer un poco más de este tema, puede leerse los capítulos 8 y 9 de Segunda de Corintios. Ahí Dios le va a hablar. Ahí Dios le va a mostrar cómo van las cosas. Entonces podríamos decir que como sistema o como principio, igual que en el Antiguo Testamento, no lo tenemos hoy. Pero como principio de cómo sustentar a los pastores, cómo sustentar a la gran comisión, cómo pagar las cuentas, creo que usted y yo estamos de acuerdo que el espíritu del diezmo sigue vigente en el Nuevo Testamento. Pues no se han desaparecido los templos. Y porque todavía hay hombres que necesitan ser apoyados económicamente para vivir. Amén. Amados hermanos, cuando nos fiamos de todo corazón de Dios, cuando lo reconocemos en todos nuestros caminos y le honramos con nuestros bienes, realmente estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Queremos hacer la voluntad de Dios? Reconozcámoslo a Él. Fiémonos de Él. Y no le neguemos a Dios lo que a Él le pertenece. Ahí faltó un amén. Pues este Dios estableció para su iglesia un orden. Y si no tengo sueldo, mucho menos me voy a estar guardando dinero aparte, hermanos. El Señor sabe y me es testigo, y muchos de ustedes, de los que están aquí, conocen que no es nuestra intención llevarnos el dinero de nadie. Sí, es verdad que ha habido mucho abuso, pero no quiere decir que en todas partes se cometan esos abusos. Amén. ¿Sabe? La gente que pelea porque algunos tienen motivos para pelear. Sí, pero ¿cómo es que este pastor ve que en la iglesia hay gente que no tiene ni para pagar el arriendo y sigue maltratando a las ovejas? Y él vive en tremenda mansión, él no le falta nada, anda en el carro del último año, pero no le sale ni una coronita para ir a ayudar a aquel hermano que está en necesidad. Y claro, muchos pueden estar protestando y hasta tienen razón. Sin embargo, digo, y hasta tienen razón porque nosotros no vamos a diezmar ni vamos a dar para darle cuentas, para que nos entreguen cuentas de nada. No lo digo para defenderme, no lo digo porque quiera esconder las cuentas de la iglesia, porque ahí está Daniel, quien entrega en el momento en que ustedes lo quieran un informe claro, transparente de lo que se hace con el dinero que entra a la iglesia, que por cierto no es siquiera suficiente. Y con vergüenza lo digo. Hacer la voluntad de Dios, mis amados hermanos, pasa por nuestra conducta, nuestro comportamiento. Pero hacer la voluntad de Dios también es estar lleno del Espíritu Santo, pues eso es lo que Él quiere. ¿Sabe que no dice el Señor, si ustedes quieren sean llenos del Espíritu Santo? No, Él dice, sed llenos. ¿Quieren ustedes ser llenos del Espíritu Santo? Ahí está, coman palabra, coman Biblia. Porque eso da como resultado que usted vive una vida santa. Amén. No los veo muy contentos. ¿Será porque hablé del diezmo? Por primera vez en mucho tiempo aquí. Regáleme una sonrisa. No, mejor al Señor. Amén. Vamos a hacer una cosa, mis amados hermanos. Hoy tenemos Santa Cena. Y yo quisiera que nos vamos a poner en pie.
con esta palabra en nuestro corazón y agradecidos del Señor por lo que nos ha dado. Mi amado hermano, la palabra dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Señor, queremos hacer tu voluntad en todas las áreas de nuestra vida. Te alabamos y te bendecimos. Queremos en esta mañana, Señor, aferrarnos a conocerte más, Señor. Queremos conocer tu voluntad más, Señor. Gracias por lo que nos has dicho en esta mañana. Gracias, Rey, porque nos enseñas cuál es tu voluntad, Señor. En este día que tendremos Santa Cena, Padre, que recordamos, Señor, la muerte y resurrección de Cristo. Queremos que tú nos recuerdes estas palabras, Señor, y que nos llenes de tu presencia y de tu Santo Espíritu.